Dicen que hay palabras que cambian vidas, pero también silencios que destruyen corazones. Silencios que, con el paso de los años, se vuelven una cárcel invisible, una verdad rota que nadie se atreve a mirar de frente. Imaginen un pequeño pueblo al atardecer. Las montañas se pintan de naranja y cobre, y en una casita al borde del río, donde las macetas de lavanda sobreviven más por terquedad que por cuidado, está Sofía. Han pasado 10 largos años. 10 inviernos silenciosos. 10 primaveras que no lograron florecerle el alma. Sofía es una mujer que aprendió a convivir con un fantasma. Cada mañana, mientras acomoda sus libros en la biblioteca donde trabaja, todos ven a la mujer fuerte y dedicada que admiran. Pero ella, detrás de su sonrisa educada, siente la pregunta que la ha perseguido durante una década. ¿Por qué? ¿Por qué él, Andrés, el hombre que le juró un futuro, el que tomó sus manos y prometió volver antes del invierno, simplemente nunca regresó? Ella recuerda ese último día con una precisión que duele. Él se despidió con un abrazo largo, casi desesperado. Le dejó una promesa entre sus dedos: te escribiré apenas llegue. Y luego, nada. Un silencio tan hondo que parecía tragarse todas las explicaciones posibles. Semanas. Meses. Años. Un silencio que Sofía interpretó como abandono, como la prueba más cruel de que el amor que creía eterno se había desvanecido como humo entre los dedos. Pero esta historia, queridos amigos, no es la que parece. No es solo la historia de un abandono. Es la historia de una verdad secuestrada y congelada en el tiempo. Porque mientras Sofía lloraba, creyéndose olvidada, mientras su corazón se marchitaba día tras día en aquel balcón solitario, la verdadera explicación, el clamor angustiado de Andrés, estaba atrapado. No en su alma, no en su memoria, sino en un sobre de papel grueso, sellado y manchado por una lágrima que se secó hace 10 años. Una carta que jamás llegó a sus manos. ¿Qué decía? ¿Qué destino cruel la detuvo? ¿Qué verdad dormía en ese sobre, capaz de sanar o desgarrar un corazón en segundos? Sofía no lo sabe. Vive convencida de una mentira, mientras la verdad espera en silencio, oculta en algún rincón oscuro, esperando el día en que finalmente sea encontrada, y todo, absolutamente todo, cambie para siempre. Porque a veces, el mayor drama no es un adiós gritado, sino el devastador peso de un silencio que jamás debió existir. Rodeado por montañas que parecen brazos protectores y atravesado por ríos que murmuran historias antiguas, se esconde Vallehondo. Un pueblo donde todos se conocen, donde el pan huele a horno de leña y donde las penas nunca se esconden del todo. Allí, entre callecitas empedradas y balcones llenos de geranios, vivía Sofía. Era la maestra de primaria. La que enseñaba letras, números y también los nombres de las flores del campo. Tenía una dulzura paciente, una voz que calmaba tormentas y una dedicación que solo podía venir del alma. Pero, si uno se fijaba bien, más allá de la sonrisa educada que regalaba a diario, podía verlo, una tristeza profunda hundida en lo más hondo de sus ojos color miel. Una tristeza con forma de hombre. Porque en Vallehondo todos conocían la historia. Todos recordaban aquel nombre que aún hoy, una década después, pronunciaban con un dejo de pesar. Andrés. El joven carpintero cuyas manos fuertes no solo daban forma a la madera, sino también a los sueños. Soñaba con ampliar el taller de su padre. Con construir una casa en la colina. Con un horizonte grande para un pueblo pequeño. Y en el centro de ese sueño estaba ella, Sofía. Él la amaba con la certeza tranquila de quien sabe que ha encontrado su hogar. Pero a veces, los sueños exigen un precio demasiado alto. Un verano, Andrés tomó una decisión. Se iría a la ciudad. Solo por unos meses. La paga es mejor, dijo. Juntaré dinero rápido y volveré antes de la primera nieve. Te lo prometo, Sofía. Volveré más fuerte, y empezaremos nuestra vida juntos. La despedida ocurrió en la vieja estación de tren, una casucha polvorienta al borde del pueblo. El abrazo fue largo, casi desesperado. Un beso, una promesa, una mirada que decía más que cualquier palabra. Y luego, el tren se lo llevó. Un silbido, una nube de humo, y Andrés desapareció entre los rieles. Nunca volvió. El invierno llegó, blanco y silencioso. La nieve cubrió los techos, los caminos, y la esperanza. No hubo carta. No hubo llamada. Nada. Sofía guardó el anillo de compromiso en una cajita de música que ya no sonaba. Guardó el vestido blanco que había comenzado a bordar, lo colgó en el rincón más oscuro del armario. Y aquel último abrazo en la estación, lo selló dentro de su pecho,
donde se convirtió en una herida que dolía con cada latido. El pueblo murmuró, como murmuran los pueblos pequeños. Se encontró a otra, decían unos. La ciudad lo cambió, sentenciaban otros. Así, Vallehondo escribió la historia por ella. Andrés, el soñador, había abandonado a su amor. Y Sofía, con su dignidad silenciosa, siguió con su vida. Se convirtió en un monumento triste al amor traicionado. Los inviernos llegaron, uno tras otro. Como visitas inexorables y frías, cubrieron de blanco el recuerdo de Andrés. Cada nevada era un año más de silencio. Sofía lloró. Primero, con un dolor agudo y desgarrador, frente a la ventana de su habitación, mirando el camino por donde él se había ido. Lloró hasta que sus ojos ardieron en sal y sequedad. Hasta que creyó que no quedaba ni una lágrima más en su cuerpo para derramar por él. No hubo un día específico de sanar. Fue un lento aprender a levantarse, a respirar, a fingir. Aprendió a seguir viviendo, o al menos, a realizar con destreza el acto de intentarlo. La sonrisa para los niños en la escuela se volvió un poco más ancha, menos forzada. Aceptó una taza de té con las vecinas. Pero era como si viviera dentro de una campana de cristal, veía el mundo, participaba de él, pero una barrera invisible la separaba de la verdadera alegría. El refugio llegó de donde menos lo esperaba, entre libros olvidados. Cuando la plaza de ayudante en la pequeña biblioteca municipal quedó vacante, Sofía tomó el puesto. Allí, entre estantes de roble cargados de historias ajenas, encontró un consuelo extraño. El polvo de los lomos era un polvo amable. El silencio de la sala de lectura no era el silencio vacío de su casa, era un silencio poblado de voces dormidas, de aventuras, de amores y desventuras que ya habían concluido. Podía ordenar esos finales, clasificarlos, darles un lugar. Algo que no podía hacer con su propia historia. Pero el corazón tiene una memoria testaruda, más fuerte que la voluntad. Aunque Sofía lo negara, aunque se repitiera a sí misma que Andrés era un capítulo cerrado, un fantasma del que debía liberarse, su cuerpo la traicionaba. Cada vez que la campanita de la puerta de la biblioteca tintineaba anunciando un visitante, su pulso se aceleraba un latido. Cada vez que escuchaba pasos firmes y decididos en el empedrado de la calle, que se acercaban y luego se alejaban, un estremecimiento casi imperceptible la recorría. Y en lo más profundo de su pecho, surgía la pregunta automática, desesperada y muda. ¿Será él? Era una esperanza diminuta y dolorosa. Una brasa que nunca se apagaba del todo, alimentada por el combustible más peligroso, ¿el y sí? El tiempo en Vallehondo parece moverse lento, pero es implacable. 10 años después de la partida de Andrés, la vida se llevó a otro habitante entrañable, don Leandro, el cartero. Por 3 décadas, fue el hombre que repartía alegrías, noticias y alguna que otra pena, pedal tras pedal en su vieja bicicleta. Su muerte dejó un silencio particular en las mañanas. Mientras su familia ordenaba con cariño y pesadumbre sus escasas pertenencias en la casita junto a la plaza, encontraron, olvidado en el fondo de un armario, un viejo saco de lona verde, desgastado por el tiempo. No contenía ropa ni herramientas. Al abrirlo, una nube de polvo y nostalgia salió al aire. Estaba repleto, hasta el tope, de cartas. Cartas jamás entregadas. Era un cementerio de palabras. Había recibos caducados, postales de lugares lejanos con los sellos amarillentos, sobres rotos que revelaban fragmentos de vidas ajenas, un archivo completo de promesas, confesiones y noticias que nunca llegaron a su destino. La desorganización de don Leandro en sus últimos años, o quizás un secreto a voces que todos ignoraban, había quedado al descubierto. Y entonces, entre ese mar de papeles olvidados, la mano de su hija menor se detuvo. Sus dedos rozaron un sobre más grueso, diferente. El papel, aunque gastado en los bordes, conservaba su integridad. El nombre de la destinataria, escrito con tinta azul ya desvaída, era claro. Sofía Castillo. El remitente no estaba, pero la letra. La letra. Era inconfundible. Esa S, con un rizo particular, la F, alargada y elegante a pesar de la tosquedad del trazo. Era la letra de Andrés. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Y antes de que la tarde cayera, ese sobre, esa reliquia de un naufragio, estaba en las manos de Sofía. La biblioteca estaba vacía. Un rayo de sol final atravesaba el ventanal, iluminando el polvo en el aire. Sofía estaba de pie, junto al mostrador de préstamos, con el sobre entre sus manos. Ella temblaba.
Un temblor que nacía en lo más profundo de su alma y recorría cada centímetro de su cuerpo. Lo sostenía como si fuera de cristal, como si fuera dinamita. Sus ojos, esos ojos que habían llorado una década de inviernos, estaban fijos en su nombre escrito por aquella mano. El mundo exterior, el murmullo del pueblo, el canto de los pájaros, el tic-tac del reloj, se desvaneció en un zumbido lejano. Todo su mundo se detuvo. En ese pedazo de papel pesaba el universo entero. Pesaban todas las noches en vela, todas las excusas que había inventado para él, todas las lágrimas secas. ¿Qué secretos guardaba esa cápsula del tiempo? ¿Una explicación? ¿Una despedida? ¿O algo mucho peor? Con dedos que no parecían suyos, torpes y fríos, empezó a deslizar la uña bajo la solapa del sobre. El sonido del papel rasgándose fue como un grito en el silencio sagrado de la biblioteca. Dentro, una hoja doblada. Sofía la desplegó. No era una hoja cualquiera. Era un papel común, el que se usaba en las pensiones baratas de la ciudad. La letra era la de Andrés, pero tensa, apretada, como escrita bajo una presión terrible. La fecha, 3 meses después de su partida. Sofía comenzó a leer, y las palabras resonaron en su mente con la voz que había anhelado escuchar durante 10 años. Mi amor, Sofía. No sé cómo empezar esta carta sin que se me rompa el alma. Recibí una llamada hoy. Mi madre está muy enferma. Debe operarse de urgencia en la ciudad. Los doctores dicen que su recuperación será larga y que necesitará cuidados constantes. No puedo dejarla sola, Sofía. Es mi madre. Debo quedarme aquí, con ella. Este camino que tenemos por delante es incierto y largo. Tan largo que me rompe el corazón mirarlo. Por eso, no puedo pedirte que me esperes. Sería lo más egoísta del mundo. Tienes una vida hermosa por delante en Vallehondo, llena de luz y niños. No puedo ser la sombra que la oscurezca con una espera que quizás no tenga fin. Pero tampoco puedo, aunque lo intente con todas mis fuerzas, dejar de amarte. Eres lo más hermoso y bueno que me ha pasado. Cada clavo que martillo aquí, en este taller extraño, lleva tu nombre. Cada atardecer me recuerda el de nuestra colina. Si Dios quiere, y mi madre se recupera, volveré a tu lado antes de lo que imaginas. Te lo juro sobre este papel. Pero si la vida me lleva por otro camino, por favor, Sofía, vive. Vive con toda la fuerza que tienes. No te quedes detenida por mí. No permitas que este amor, que es lo más puro que siento, se convierta en una cadena para tu corazón. Con todo mi amor, por siempre. Andrés. Sofía dejó que la hoja cayera suavemente sobre el mostrador de madera. No hubo grito. No hubo llanto inmediato. Hubo un silencio aún más profundo, como si el universo entero contuviera la respiración. Luego, un sonido seco, un jadeo cortado, escapó de sus labios. Él no la había abandonado. La frase, simple y demoledora, resonó en cada rincón de su ser, derribando 10 años de certezas dolorosas como un castillo de naipes. Él la había amado. Él había querido volver. Él había elegido un deber desgarrador. La verdad, después de una década, no traía alivio. Traía un dolor nuevo, más complejo y desgarrador. Un dolor que no venía del rechazo, sino de la compasión. De imaginar a Andrés, solo en la ciudad, cargando con la enfermedad de su madre y el peso de haber roto una promesa por amor. Pero junto con el dolor, nació una pregunta abrasadora, una que hizo que su sangre se helara. Si esta carta explicaba todo, ¿por qué él nunca regresó, ni siquiera después? La respuesta solo podía significar una cosa: algo aún peor había sucedido después. La carta se convirtió en un imán que la atraía y la quemaba al mismo tiempo. Sofía salió corriendo de la biblioteca, con el papel apretado contra su pecho como un talismán. No tenía un plan. Solo una dirección instintiva: la vieja casa de la colina. La casa donde Andrés había vivido con su padre, la casa del taller, la casa de los sueños compartidos. La encontró, pero no era la casa de sus recuerdos. El tiempo y el abandono habían hecho su trabajo implacable. El cerco de madera, podrido. El techo, con las vigas al aire como costillas rotas. Las ventanas, ciegas y rotas. Estaba casi destruida, cubierta de polvo, musgo y una tristeza palpable. Y vacía. Empujó la puerta, que cedió con un quejido lúgubre. El interior era un esqueleto. Muebles rotos, telarañas espesas como cortinas, y el frío húmedo de la piedra. El taller, donde las herramientas de Andrés una vez cantaban, era un silencio de óxido y serrín podrido. Un sollozo se escapó de sus labios. Había corrido hacia un fantasma.
¿Qué esperaba encontrar? ¿Un eco? ¿Una señal? Todo lo que quedaba de él era esta carta en su mano. Se dejó caer sobre un banco de trabajo cubierto de polvo, frente a la ventana rota que miraba al valle. La desolación era completa. Era tarde. Terriblemente tarde. Entonces, un crujido seco. No de madera podrida, sino de algo que cedía bajo su peso. Un tablero del banco estaba suelto. Con manos temblorosas, apartó el serrín y los restos. Debajo, oculto en un hueco secreto, había una caja metálica pequeña, hermética, cubierta de óxido. No tenía llave. Solo un cierre oxidado que cedió con un esfuerzo. Al abrirla, Sofía contuvo el aliento. No había joyas ni dinero. Había un sobreoficial. Un documento del registro civil. Un certificado de defunción. Nombre, Carmen Vallejo, madre de Andrés. Fecha de fallecimiento, 5 meses después de la partida de Andrés. El mundo de Sofía, que ya se había quebrado, se hizo añicos. La madre de Andrés había muerto rápidamente. La larga enfermedad, el cuidado eterno, no habían existido. O al menos, no como él lo había descrito en la carta. ¿Por qué? ¿Por qué habría escrito una carta con una mentira tan enorme, tan dolorosa? La respuesta solo podía ser aterradora. Algo había impedido que Andrés regresara después de la muerte de su madre. Algo peor que una enfermedad. Algo que lo había atrapado, destruido o cambiado para siempre. Sofía miró el certificado y luego la carta de amor y sacrificio. Las dos verdades chocaban, creando una tercera, más oscura y urgente. Tenía que encontrarlo. No solo para sanar, sino para entender. Armada con la carta y el certificado, Sofía comenzó su búsqueda. Ya no era la mujer que esperaba, era una detective del pasado, desesperada por reconstruir la historia real. Preguntó a todos. Recorrió el pueblo de punta a punta. Las respuestas eran ecos de la vieja mentira, se fue y nunca más supimos. La esperanza se desvanecía, hasta que llamó a la puerta de doña Luisa, la partera retirada, la memoria viviente del pueblo. Doña Luisa la miró con sus ojos ancianos y llenos de lucidez. Andrés, claro que me acuerdo. Manos de oro. Hace no tanto, no años, lo vi. Sofía sintió que el mundo se afinaba. ¿Lo vio? ¿Dónde? Fue cuando fui a visitar a mi hermana, al otro lado del valle, en Los Pinos. Iba en el bus, y ahí, en un potrero, lo vi. Estaba midiendo unos troncos. Podría ser otro carpintero, dijo Sofía, temiendo otra decepción. Doña Luisa fue contundente. A mis ojos no se les escapa nada, hija. Era él. Más curtido, con barba, pero eran sus gestos. Y luego, subió a un caballo. Un caballo pinto, blanco y marrón, muy bonito. Se fue cabalgando por el senderito que sube al bosque. Dicen por esos lados que hay un carpintero solitario que vive arriba, que hace muebles que parecen obras de arte, y que siempre llega montando ese mismo caballo. Un caballo pinto. La frase quedó flotando, simple y enormemente significativa. No era una dirección. Era una imagen. Una pista tangible que olía a serrín fresco, a bosque húmedo y a vida. Para Sofía, esas palabras fueron el chasquido de un cerrojo que se abría. Una pequeña esperanza, sí, pero una que ardía con la intensidad de un faro en la niebla de su pasado. Era una chispa. La primera chispa verdadera que sentía desde aquel día en la estación. Sin perder un minuto, tomó el único bus que hacía el trayecto tortuoso hacia Los Pinos. El paisaje majestuoso pasaba desapercibido. Su mente solo veía el destino, el otro lado del valle. Un carpintero solitario. Un caballo pinto. En Los Pinos, la búsqueda se afinó. Preguntar por Andrés no dio resultado. Pero al mencionar el carpintero del caballo pinto, los pocos habitantes asentían. Ah, sí, el señor de la colina. Taller, el rincón del bosque. Siga ese camino de tierra, hasta donde termina. Sofía comenzó a caminar. El aire olía a pino y a quietud. Y entonces, en una curva del camino, lo vio. No a él. Al caballo. El caballo pinto, atado tranquilamente a un poste, pastando. Y más arriba, semioculto entre los árboles, el techo de madera de una cabaña bien construida. Del interior provenía un sonido claro, familiar y a la vez perdido en el tiempo, el sonido de un cepillo deslizándose sobre madera, suave, rítmico, como un latido. Sofía se detuvo. Toda la valentía, toda la urgencia de la búsqueda, se condensó en un nudo de terror y anhelo en su garganta. Avanzó hasta el amplio cobertizo abierto,
bañado por la luz dorada de la tarde. Y ahí, en medio de ese universo de virutas, con la espalda ligeramente encorvada sobre un banco de trabajo, estaba Andrés. No era el joven imberbe de la estación. El tiempo lo había esculpido, canas plateaban sus sienes, arrugas finas rodeaban sus ojos, y en su espalda ancha se notaba el peso de años de trabajo duro y soledad. Pero seguía siendo él. Su Andrés. Ella no dijo nada. Solo se quedó allí, en el límite de la luz. Quizás fue un cambio en el aire, un sexto sentido. Andrés alzó la cabeza lentamente. Sus ojos, del color del roble oscuro, la encontraron. El sonido del cepillo cesó de golpe, cayendo al suelo con un golpe sordo. La incredulidad fue lo primero. Un parpadeo rápido, como intentando disipar un espejismo. Luego, su rostro se descompuso. Todos los años de ausencia, de silencio, de secreto, colapsaron en un instante. Sus ojos se inundaron de un brillo instantáneo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas sin ningún intento de detenerlas. Era el llanto de un hombre que había guardado el dolor a presión durante una década. Andrés, voz rota, un susurro ronco. Sofía, no puede ser, ¿eres tú, o me ha vuelto a fallar la memoria? Ella no pudo hablar. La emoción la tenía estrangulada. En lugar de palabras, levantó la mano. En ella, apretada contra su pecho, sostenía la carta. El sobre amarillento, la letra que él reconocería incluso en la oscuridad. Fue como ver un fantasma de su propia alma. Andrés dio un paso atrás, como si la visión le hubiera dado un golpe físico. Su resistencia se quebró. Se derrumbó, cayendo de rodillas sobre las virutas, su cuerpo poderoso sacudido por los sollozos. Andrés, entre lágrimas, con la cabeza gacha. La carta. Dios mío, la carta. Nunca llegó. Te lo juro, Sofía, la envié. La puse en el buzón con todo el dinero que tenía. Sofía se arrodilló frente a él, en el mismo nivel, en el suelo de la carpintería. Encontró su voz, un hilo cargado de 10 años de dolor. La encontraron. Hoy. En el saco del cartero. Hizo una pausa, mirándolo a los ojos, buscando la verdad completa. Y encontré la caja. En tu casa. El certificado de tu madre. Andrés cerró los ojos con fuerza. La mención de su madre era un dolor antiguo y profundo. Murió pronto, Andrés, dijo Sofía, suavemente. 5 meses después. La larga enfermedad, no fue así, ¿verdad? Él abrió los ojos, llenos de una honestidad devastadora. Respiró hondo, y empezó a tejer la historia completa, la que vivió después de aquella carta. Tenía razón, y no. Mi madre estaba enferma cuando escribí eso. Pero murió rápido, sí. Cuando eso pasó, estaba destrozado, pero también, libre. Libre para volver a ti. Corrí a Vallehondo, Sofía. Corrí. Su voz se quebró. Pero tu casa, estaba cerrada. Las ventanas, clausuradas. Pregunté a un vecino, con miedo. Me dijo que la familia Castillo se había mudado a la ciudad después de que yo la había dejado plantada. Para mí, esa fue la confirmación. Mi carta sí había llegado. Tú la habías leído, y habías decidido irte. Habías seguido mi consejo, habías vivido, te habías ido. Me creí tu silencio. Sofía lo escuchó, el corazón apretándose. El maldito rumor del pueblo. La media verdad que todos creyeron. Me derrumbé, continuó Andrés. Volví a la ciudad como un fantasma. Trabajé en lo que fuera. Un día, en una obra, una viga. Un accidente. Se tocó la sien, casi con pudor. Desperté en el hospital. No recordaba mi nombre. No recordaba Vallehondo. No recordaba tu rostro. La amnesia. La palabra cayó entre ellos, explicándolo todo. Me cuidó una enfermera. Victoria. Fue paciente conmigo, cuando yo era solo un cascarón vacío. Cuando los recuerdos empezaron a volver, como piezas de un rompecabezas roto, fue un tormento. Recordarte a ti era recordar que te había perdido 2 veces, por mi partida y por mi olvido. Y para entonces, Victoria, ella dependía de mí. Estaba sola. Cayó, el peso de aquellas decisiones imposibles aún en sus hombros. Cuando por fin estuve completo de nuevo, supe que no podía volver. Había pasado demasiado tiempo. Había causado demasiado dolor, aunque no fuera mi intención. Había permitido que otra persona construyera su vida alrededor de mi vacío. Me vine aquí, al otro lado del valle, lo más cerca que me atrevía a estar, sin ser visto.
para no destrozar la vida que creía que habías construido lejos de mí. Sofía extendió la mano y, con una delicadeza infinita, tocó su rostro, sintiendo las lágrimas y la piel curtida, ahora real. Las dos mitades de la verdad, por fin, encajaban. No hubo un villano. Hubo un error postal, un rumor malicioso, un accidente cruel y una cadena de decisiones tomadas desde el dolor y la mala información. Fallamos, susurró ella. Los dos. Pero nunca dejé de amarte. Y tu carta, llegó hoy. Sofía y Andrés decidieron comenzar de nuevo. No desde el pasado que murió en la estación, sino desde el presente que renacía en un taller del bosque. No intentaron resucitar a los jóvenes que fueron. Aceptaron a las personas en que se habían convertido. Él, un carpintero con canas y manos sabias, ella, una maestra con ojos que habían aprendido a ver más allá del dolor. No recuperaron los 10 años perdidos. Esos se habían convertido en un valle profundo entre sus vidas, un territorio de sombras que reconocían pero en el que no vivían. En su lugar, construyeron nuevos años. Año tras año, con la paciencia del artesano. Un amor distinto, no el fuego impulsivo de la juventud, sino el calor constante de la leña bien curada. Un amor con paciencia para las cicatrices del otro. A veces, en las tardes tranquilas en la cabaña, Sofía abría el pequeño cofre de cedro donde guardaba sus tesoros del pasado. Tomaba la carta vieja, ya desgastada en los pliegues. Ya no la leía. No necesitaba hacerlo. La sostenía entre sus manos y sonreía. No era una sonrisa de nostalgia amarga, sino de comprensión profunda, casi sagrada. Porque entendió que aunque la carta no llegó cuando debía, llegó exactamente cuando su corazón estaba listo para sanar. Si hubiera llegado hace 10 años, habría sido una explicación, sí. Pero habría necesitado esos años de desierto para vaciarse de orgullo, de rabia, de la identidad de la abandonada. Necesitó volverse fuerte por sí misma, encontrarse en la soledad, para que cuando la verdad apareciera, no fuera su salvación, sino su confirmación. La carta fue la llave, pero el corazón de Sofía fue la cerradura que, tras mucho desgaste, finalmente encajó. Y Andrés, él también necesitó esos años de exilio autoimpuesto para perdonarse, para aprender que su valor no estaba en ser el héroe que cumplía todas las promesas, sino en el hombre humilde que podía amar, y ser amado, con las ruinas. El destino no los reunió a tiempo. Los reunió a su tiempo. Y en ese tiempo tardío, construyeron algo que el amor primerizo nunca hubiera podido, un refugio a prueba de silencios, donde cada palabra, cada gesto, valía el doble por todo lo que habían callado. La historia de Sofía y Andrés se aquieta ahora, como el río que, después de la tormenta, vuelve a su cauce, más profundo y sereno. A veces, en la impaciencia de nuestro corazón, creemos que la vida nos está quitando algo precioso. Un amor, un sueño, una promesa. Vemos el reloj avanzar, el vacío crecer, y gritamos en silencio ante lo que interpretamos como una pérdida irreparable. Pero, ¿y si no es una pérdida? ¿Y si, en la sabiduría silenciosa de un designio mayor, la vida solo lo está guardando? Protegiéndolo, madurándolo, preparando tanto el regalo como a quien lo recibirá, para entregarlo en el tiempo perfecto. El retraso no es un rechazo. El silencio no es, necesariamente, abandono. A menudo, son el intervalo sagrado donde se forja la comprensión, donde se quema el orgullo, donde el alma se hace lo suficientemente amplia como para contener una bendición sin romperse. Sofía necesitaba dejar de ser la víctima para volverse la protagonista de su propia vida. Andrés necesitaba atravesar el desierto de su culpa para valorar el oasis del perdón. Hay cartas, y respuestas, que llegan cuando ya estamos preparados para recibirlas. No antes. Porque antes, quizás, habríamos malinterpretado el mensaje, o lo habríamos agarrado con tanta desesperación que lo habríamos destrozado. La carta de Andrés llegó cuando Sofía había agotado las lágrimas de la queja y estaba lista para las lágrimas de la sanación. Y aquí, en este umbral entre lo humano y lo divino, la historia nos susurra su lección más profunda, con una fe suave y universal: nada que esté en las manos de Dios, se pierde. Ni un amor verdadero, ni una lágrima sincera, ni una oración hecha en la oscuridad. Ni una carta perdida en un saco polvoriento. Todo es contabilizado en una economía distinta, donde el tiempo no es tirano, sino alfarero. Lo que parece un descarrío, un error del destino, un silencio inexplicable, puede ser, en el gran tapiz, el hilo necesario que da profundidad y belleza al dibujo final.
La vida de Sofía y Andrés no es una historia sobre un amor que recuperaron. Es un testimonio de un amor que fue guardado. Como una semilla en invierno, bajo la tierra fría y en apariencia muerta, esperando su estación exacta para brotar con una fuerza que el ciclo fácil de la primavera prematura nunca le habría dado. Así que, si hoy estás esperando tu carta, si vives en el invierno de un silencio que no comprendes, recuerda a estos dos corazones en el valle. Confía. A veces, lo más amoroso que puede hacer el cielo por nosotros, es hacernos esperar. Porque lo que llega en el tiempo de Dios, llega con una paz que los tiempos humanos no pueden dar, y con una fuerza que ninguna tormenta podrá ya arrebatar. Porque en el gran taller del universo, incluso el silencio más largo tiene su propósito. Y ninguna historia de amor verdadera termina, hasta que no ha llegado su tiempo perfecto.